Bueno, estimados participantes, agradecido por su constancia, por su interés en el desarrollo de las actividades del programa de posgrado. Vamos a continuar con la explicación del profesor Hugo. Ya estamos en modo grabación. Les recuerdo que vamos a tener 40 minutos, 35 minutos, a las 11:55 se cierra la sesión. Voy a tratar de hacer una nueva habilitación para hacer la última sesión de cierre después de las 11:55. Esto tuyo el auditorio. Perfecto. Agradecido, Freddy, por el apoyo en la parte tecnológica. Continuamos. Habíamos dejado entonces con los sujetos que tienen que ver con las contrataciones públicas en el ámbito del Sistema Nacional de Contrataciones. Vámonos a la lámina número 9, Freddy, de ser posible, para que volteemos la mirada a los sujetos que tienen que ver con las contrataciones públicas dentro del órgano ente contratante. Me interesa mucho que enfoquen la mirada en ellos porque precisamente la actividad del expediente simulado, tanto la primera como la segunda parte, tiene que ver con identificar bien estos sujetos, los roles que cumplen en el marco del órgano o ente que estén trabajando, porque cada uno de ellos tiene un conjunto de actividades asignadas en el procedimiento de elección de contratistas, y es eso, dentro de los otros aspectos de contenido que tendrán estos actos, que se les valorará en el proceso de evaluación. Con relación a los sujetos que tienen que ver con las contrataciones públicas dentro del órgano ente contratante, vamos a fijar la lámina número 9, si la podemos proyectar, Freddy. En la lámina número 9 vamos a enfocarnos en las siguientes personas: máximo jerarca, efectivamente, comisión o comisiones de contratación. La ley permite que se creen varias cuando el volumen de las contrataciones es aconsejable, la unidad usuaria o unidad requerente y la unidad contratante. Luego menciona también la ley y el reglamento de otras unidades administrativas internas, como la administrativo-financiera, que es la que lleva el archivo del expediente, una técnico-administrativa que hace seguimiento al cumplimiento del principio de responsabilidad social, una unidad de análisis de precios, cuando sea necesario se crearía para validar los presupuestos base que elaboran las unidades usuarias o para elaborar presupuestos base, todo depende. Así como la unidad de apoyo a la comisión de contratación, cuando el órgano ente contrata demasiado, pudieran crear unidades de apoyo normalmente escritas a la Secretaría de la Comisión para que apoye el trabajo de las comisiones de contratación. Yo quiero ir al primero, pasemos lámina, vamos al máximo jerarca. Vean, el concepto de máximo jerarca es interesante, porque no lo regula ni la ley de contrataciones públicas ni su reglamento. A diferencia de la comisión, de la unidad usuaria y de la unidad contratante, que sí los va a regular, las definiciones que trae la ley en el artículo 6 y que trae el reglamento en el artículo 2, la definición de máximo jerarca no la trae ni la ley ni el reglamento, y sin embargo es sabe porque este sujeto dentro de la institución es el que va a decidir los procedimientos de selección de contratistas, el que va a adjudicar, declarar desierto, dar por terminado, es el que va a modificar los contratos, el que puede reconocer la nulidad de actos y de contrato. Pero no hay problema, porque ya nosotros, de sesiones previas de una sentencia del TCJ de Sala Político-Administrativa que ya hemos citado, así como del artículo 4 del Código Civil, sabemos que la interpretación en el derecho, entre otras cosas, es una interpretación sistémica. Con lo cual, aunque no lo regule la ley de contratación o el reglamento, si vamos a otro cuerpo normativo que también tenga vigencia dentro del ámbito público, pues volteando la mirada a otra ley que también le interesa saber quién es máximo jerarca, como es la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control. En sus artículos 35 obliga a crear un sistema de control interno, y en el artículo 36 refiere que ese sistema de control interno lo implanta es el máximo jerarca. Cuando vamos al reglamento de esa ley, en su artículo 6, define qué es máximo jerarca. Y dice que a los efectos de la ley, en general, se entiende por máximo jerarca a quien le corresponde la representación y administración del órgano ente, de acuerdo al régimen jurídico, de acuerdo a las normas que les sean aplicables. Y cuando hayan consejos directivos, juntas directivas u órganos similares de tipo colegiado, esos se tendrán como máximo jerarca. Hablando de ese artículo 6 y con una integración sistémica del derecho, pues es fácil concluir. En cada institución, ¿quién será máximo jerarca? La máxima institución al que le corresponda la representación
de esa institución. Por ejemplo, si es en la gobernación, el gobernador. Si es en la Contraloría, el Contralor o Contralora. Si es en la Procuraduría del Estado, el Procurador o Procuradora del Estado. Pero habrá instituciones donde hay consejos directivos, casos, fondos, los institutos autónomos, fundaciones, asociaciones y sociedades civiles o mercantiles públicas normalmente tienen consejos directivos, juntas directivas o similares de tipo colegiado. Esos son sus máximos jerarcas. Son ellos los que van a cumplir con las competencias de la ley de contrataciones públicas que les tienen asignado, salvo que en la norma interna que ellos hayan aprobado, hayan transferido esa competencia a presidentes, directores, gerentes, salvo que en las leyes de creación de esos institutos autónomos se le hayan asignado esas competencias a estas figuras. Pero si no fuera ese el caso, si no hay una norma en la ley de creación o una norma interna que haya transferido esa competencia al consejo directivo o un directivo u órganos o ya estos órganos colegiados, ellos serán los que ejerzan estas competencias. Luego tenemos, vean ustedes, máximo jerarca en síntesis decide los procedimientos. Es el que da la autorización para comenzar, pero también es el que los decide. Luego vamos a ver ahorita dos áreas clave. La comisión de contrataciones, perfecto Freddy, podemos avanzar a la 11, la comisión de contrataciones y la unidad contratante. ¿Por qué? Porque estas son las unidades que van a sustanciar los procedimientos. Vean, el máximo jerarca decide, las que vamos a ver ahorita son las que sustancian los procedimientos. Y después vamos a ver la unidad usuaria, la que pide el procedimiento. Los procedimientos contractuales al día de hoy, como están regulados en la ley de contrataciones públicas y su reglamento, lo veremos en una lámina, parten de una idea, segregación de funciones. En el caso de la comisión de contrataciones, vámonos en esta, tranquilo Freddy, bueno, en esa lámina 12, la anterior a esa, la comisión de contrataciones, artículo 11, nos dice que es un órgano colegiado, está integrado por área legal, técnica y económico-financiera, y ella es la encargada de sustanciar los procedimientos de concursos abiertos y concursos cerrados. Adelanto, la ley de contrataciones públicas regula concurso abierto, concurso cerrado, consulta de precios, contratación directa, y ya sabemos que hay contratos que no van a esas modalidades de selección, contratos del artículo 5. Bueno, aquí hay dos que sustancian procedimientos. Una es la comisión de contrataciones, sustancia los concursos abiertos y cerrados. Y otra es la que nos está proyectando el profesor Freddy en la lámina número 12, la unidad contratante. La unidad contratante, vean, es una definición de ley, es la unidad responsable de sustanciar las consultas de precios, las contrataciones directas y los contratos que no van a modalidades de selección de contratistas. Cuando digo sustanciar, ¿a qué me refiero? Bueno, son los responsables de seleccionar e invitar a presentar ofertas, de recibirlas, de analizarlas, de elaborar un informe de recomendación y entregárselo al máximo jerarca para que él tome la decisión en estos procedimientos. Y esto lo va a hacer, nos dice la ley y el reglamento, cuando es una consulta de precios, cuando es una contratación directa y cuando son contratos que no van a modalidades de selección de contratistas. Luego, vean ustedes, esta no vende, por lo tanto, lo que tienen es que cruzar, por eso se les pedía en la primera actividad que hicieran un mapa conceptual donde cruzaran con los organigramas de la institución estos conceptos. Máximo jerarca, comisión, unidad contratante, unidad usuaria, porque de esos organismos de institución ustedes tienen que identificar, sobre todo, no tanto la comisión que se crea ex profeso para eso, sí identificar quién era la unidad contratante. Y luego, ¿quién es la unidad usuaria? ¿O quiénes son las unidades usuarias? ¿Cuáles son esas unidades administrativas internas que piden? Lámina número 13 que nos están proyectando, tenemos la definición de ley y de reglamento de la unidad usuaria. Y nos dicen que la unidad usuaria es la unidad responsable de efectuar las actividades previas a los procedimientos de selección de contratistas, formular la solicitud, requerimiento, requisición, como lo llame la institución, administrar el contrato y evaluar el desempeño del contratista. Vean ustedes, máximo jerarca, cito, decide. Comisión de contrataciones, unidad contratante, sustancia en el procedimiento. ¿Pero quién pide el procedimiento? La unidad usuaria. Vean la segregación. El que pide no sustancia y el que sustancia no decide. El que pide, unidad usuaria, no sustancia. Quien sustancia es la comisión, si es abierto o cerrado, o la unidad contratante, si es consulta de precios, contratación directa o contrato del artículo 5. Y quien decide es distinto al máximo jerarca. ¿Qué es lo que se quiere? Que cuando esto llegue a manos del máximo jerarca haya trabajado en dos unidades distintas para tratar de disminuir el riesgo de errores. Los errores de uno pueden ser identificados por otro y corregidos antes de que lleguen al máximo jerarca. Vean también, la unidad usuaria tiene un conjunto de competencias que son lógicas. ¿Quién mejor que el que pide, unidad usuaria, quién mejor que el que pide para que me digan qué es lo que está recibiendo? Administrar el contrato. Administrar el contrato es que me haga las actas de recepción. Dígame si lo que usted está recibiendo, estos bienes, servicios, obras, son los que usted solicitó en su momento.
Y usted, como unidad usuaria, sabe qué es lo que solicitó porque usted hizo la actividad previa, usted hizo las especificaciones técnicas, usted fue el que me dijo qué equipo era el que necesitaba o qué bien era lo que necesitaba, bajo qué condiciones, qué forma de entrega, tiempos de entrega. Bueno, ¿quién mejor que el que pide para saber qué es lo que recibe? ¿Y quién mejor que el que pide, usuario, y qué recibe, usuario, para que me diga cómo lo hizo el contratista? Evaluación de desempeño del contratista. Ustedes, las competencias de la unidad usuaria son claves, son de sentido común. Usted pide, usted recibe y usted me dice cómo lo hizo el contratista. ¿Por qué es importante tener esto claro? Porque si hay un paradigma que se rompe con la actual ley de contrataciones públicas, es que esto ya no es un problema de máximo jerarca. Ah, usted firmó mal el contrato máximo jerarca, usted es el responsable, penal o administrativo. Ya ni siquiera es un problema de la comisión o la unidad contratante si ustedes evadieron o no los procedimientos de selección de contratistas. Es que cuando vamos a la ley de contrataciones públicas, las unidades usuarias también tienen sus puestos generadores de responsabilidad administrativa. Usuario, usted no hizo las actividades previas del presupuesto base, a usted le tocaba hacer el presupuesto base, usted es responsable. Eso genera responsabilidad administrativa. Usuario, usted no administró bien el contrato, no realizar las actividades de administración del contrato genera responsabilidad administrativa. Consecuentemente, entonces vean que esto hoy en día engloba por igual a los usuarios, a los contratantes y a los máximos jerarcas. Avanzando lámina, como bien nos lo refería en la número 14 el profesor Freddy, fijamos un conjunto de actividades, de unidades finales. La unidad administrativa financiera, que es la que va a archivar el expediente, debe tenerlo íntegro al menos 5 años, contados a partir de su finalización. Más adelante veremos cuándo inicia y cuándo finalizan los procedimientos, porque eso tiene consecuencia práctica para saber cuál era el valor de la unidad de cálculo aritmético del abogado que estaba vigente, pero también para saber a partir de qué momento vamos a contar esos 5 años de archivo del expediente. Esto es clave porque la unidad administrativa financiera, si pierde ese expediente o parte del expediente, voltee la mirada a la ley contra la corrupción. La responsabilidad puede ser penal de 7 a 10 años por destrucción de expedientes administrativos. La unidad de elaboración o validación de presupuestos base, si hay instituciones muy pequeñas, pues el presupuesto base lo debe elaborar la unidad usuaria. Entonces, hay una unidad que debe validar eso bien. Hay instituciones muy grandes donde a lo mejor la unidad usuaria, miren, no tiene la pericia y se crea una unidad solo para elaborar presupuestos base. Entonces, en ese caso, caso de la industria petrolera, tiene unidades de análisis para costos para elaborar presupuestos base y después para administrar fondos. Asimismo, tenemos, cuando, ya lo adelanté, cuando haya mucho trabajo, se pudiera crear una unidad de apoyo a la comisión de contrataciones que le ayude a sacar su trabajo. Normalmente las escriben a los secretarios de las comisiones de contrataciones. Y la unidad técnico-administrativa la menciona por allá el artículo 4 del reglamento, que es la encargada de hacer el seguimiento, el cumplimiento, el compromiso de responsabilidad social. Normalmente estas competencias suelen asignarse a las gerencias de administración, porque hoy en día el cumplimiento del compromiso de responsabilidad social, una vez que han creado el fondo negro primero de contrataciones, pues está la competencia de la obligación. El compromiso de responsabilidad social es bastante sencillo. Normalmente suele ser el aporte a ese fondo del 3% del monto del contrato, y si es la administración quien procesa los pagos, ella normalmente es la que hace la detracción de ese 3% y lo entera al fondo negro primero. Pasemos entonces esta lámina y recuerden entonces lo que se les mencionó. Cuando estén elaborando sus expedientes simulados, fijar lo que le toca a la unidad usuaria, lo que le toca a la unidad contratante, dependiendo del procedimiento que estén trabajando, si es abierto, cerrado, consulta de precio, contratación directa, y lo que le toca al máximo jerarca de centro. Finalmente, en la lámina 15 vemos, en el marco de los procedimientos, que aquí están los invitados a la fiesta, los administrados. A fin de cuentas, hacemos todos estos procedimientos ¿para qué? Para garantizar condiciones de igualdad de trato a todas aquellas personas que, pudiendo traer esos bienes, prestar ese servicio o ejecutar esas obras, puedan venir a la institución, a nuestros procedimientos y poder seleccionar el mejor de ellos. Aquí vamos a tener 3 elementos: participante, oferente y contratista. Las definiciones son de ley y reglamento. Pero el punto clave: participante es toda persona natural o jurídica. Y dice ahí independiente de la forma de organizaciones, porque puede ser un conglomerado, consorcio. Independientemente de esos elementos, cualquier persona natural o jurídica, que si es un concurso abierto adquiere el pliego, si es un concurso cerrado, consulta de precio o contratación directa, es seleccionado por la institución. ¿A través de quién? A través de sus unidades, sea comisión cuando sustancia el concurso cerrado, o sea unidad contratante cuando sustancia consultas de precio y contratación directa, que le selecciona con base en su capacidad legal, financiera y técnica y le invita a presentar oferta. Participante, por tanto, es el que adquiere el pliego en el abierto o es invitado en el resto del procedimiento.
Esto es clave, ¿por qué? Porque los participantes van a tener derechos. Tienen derecho a, si tienen dudas sobre el pliego, a pedir aclaratorias. Tienen derecho a que si modifican el pliego les notifiquen de esas modificaciones. Tienen derecho a que cualquier acto que afecte el procedimiento les sea notificado. Se suspende el procedimiento, se reinicia el procedimiento, se da por terminado, se les notifica. Luego viene el oferente. El oferente es cualquier persona natural o jurídica que trae sobres en términos castizos, que presenta una manifestación de voluntad de participar u oferta, si es abierto. En el abierto recuerden que es un llamado, vamos a ver, es un llamado general en página web. Si es concurso cerrado, consulta de precio o contratación directa, ahí no presentan manifestación de voluntad porque ya ahí fueron seleccionados previamente con base en su capacidad. Ellos van a presentar directamente su sobre de oferta. En otras palabras, en términos castizos, ¿quién es oferente? El que trajo sobres en el procedimiento. Esto es clave, ¿por qué? Porque el oferente tiene derecho a ver, leer y copiar el expediente una vez que concluya el procedimiento de selección de contratistas. Quien no tenga el carácter de oferente no puede ni ver, ni leer, ni copiar el expediente. Y finalmente el contratista. Es la persona natural o jurídica que en virtud de un contrato le entrega el bien, presta el servicio o ejecuta la obra. En términos castizos, es el que ganó y firmó el contrato y lo ejecutó. ¿Por qué es importante estos elementos? Porque en función del estadio, participante, oferente o contratista tendrán derechos y deberes. Y aunque pareciera de perogrullo, no necesariamente son elementos concurrentes. Explico. El caso del concurso abierto, donde es un llamado general en página web, alguien pasar directamente oferente sin haber sido participante. No adquirió el pliego. A lo mejor un amigo de otra empresa adquirió el pliego, él lo leyó, le gustó y se presentó al acto público a entregar sus sobres. Bueno, en el concurso abierto este pasó directo oferente sin haber sido participante. En el resto de los procedimientos, cerrado, consulta de precio, contratación directa, no es viable esa figura, porque solo los que sean seleccionados son los que pueden traer sobres al procedimiento. Hacemos lámina. Vámonos a la lámina siguiente con relación a el expediente. Vean, sea abierto, sea cerrado, sea consulta de precios, sea contratación directa, sean contratos del artículo 5, que no van a los procedimientos de contratistas, por ejemplo, sea una contratación de honorarios profesionales, sea un contrato por alianza comercial o estratégica, que son los que menciona el artículo 5, sea la adquisición de un inmueble, en todos los casos que he mencionado tienen que haber expediente. Recuerden que es un procedimiento administrativo y el expediente administrativo es la materialización lógica y necesaria, es la prueba fehaciente de que la administración ha sustanciado el procedimiento legalmente establecido. Lo ideal sería, en estos tiempos, la sustanciación de un procedimiento electrónico si tuviéramos firma electrónica. Permitiría disminuir costos. Pero si no hay firmas electrónicas en la institución y los participantes no todos tengan firmas electrónicas, pues la realidad es que esto que se pudiera trabajar digitalmente, consecuentemente lo vamos a llevar al mundo entonces material del papel. El expediente es único, todo informe, documento, opinión que se reciba o se genere va al expediente, porque lo exige el artículo 19 del decreto ley y 31 de OPA. Este expediente, ya lo dije, hay que guardarlo al menos 5 años íntegro por la unidad administrativa financiera, so pena de que si se destruye antes de tiempo o de forma ilegal, total o parcialmente, eso puede generar, el puede sobra, genera responsabilidad penal si termina siendo denunciado. Adicionalmente a esto, los oferentes podrán ver, leer y copiar el expediente una vez que concluya el procedimiento de selección de contratista. Una vez que notifiquen la adjudicación, la declaratoria de cierto, la terminación, los que trajeron sobres podrán ver, leer y copiar el expediente. Hacemos la lámina del expediente. Quiero que fijemos también otra idea, que es el uso de los medios electrónicos. Tanto para el llevado de expedientes, que sería lo ideal en la lámina 17, también se puede utilizar la notificación electrónica, como lo refiere el artículo 8 del decreto ley. Volvamos a la lámina anterior, la 17. La notificación electrónica, vean, hay que modificar el pliego, se puede notificar electrónicamente la modificación del pliego. Piden aclaratorias y se responden las aclaratorias sobre dudas que tengan en el pliego los que lo han adquirido. Pues podemos utilizar la notificación electrónica sobre esas aclaratorias. Hay que modificar el contrato, se solicita la modificación del contrato, se puede hacer vía electrónica. Podemos notificar electrónicamente la notificación, la declaratoria desierta, la terminación, la suspensión del procedimiento, el reinicio. Todo tipo de actividad en el marco de estos procedimientos contractuales se puede hacer a través de la vía electrónica.
Obviamente, si alguien no da correo electrónico, tiene vía electrónica, hay que agotar la forma tradicional de notificación en físico, siendo los extremos del OPA en la dirección del administrado, que alguien lo reciba y deje constancia del lugar, día y hora en que lo recibe. Hay que publicar también en página web los llamados a concursos abiertos a anuncios internacionalmente, y las rescisiones culposas de contratos. Puede haber participación electrónica, sobre todo en los procedimientos de consulta de precio, permiten el envío de ofertas vía electrónica. En síntesis, el uso de los medios tecnológicos, nos lo recuerda el 122 del reglamento, es un deber. Pero cuando utilicemos medios electrónicos, como hay que mantener la unidad del expediente, que habíamos mencionado en el artículo 19 de la ley, todo informe, documento, opinión que reciba, género, considere va al expediente, cuando utilicemos la vía electrónica, lo que se remita vía electrónica tiene que imprimirse y agregarse al expediente, y también hay que imprimir y agregar al expediente la relación electrónica que se haya enviado. O sea, no basta solo con que usted me imprima la aclaratoria del pliego, también imprímame el reporte de envío y recepción, porque eso es parte del expediente. Después de todo, si fuera una notificación física, usted estaría agregando al expediente la firma y los demás datos de recepción tradicional que se hacen por LOPA. Igual pasaría con la vía electrónica. Pasemos lámina. Vean ustedes, en el caso de las contrataciones públicas que vamos a desarrollar en el marco de la ley de contrataciones públicas, hay tres grandes fases. No es porque lo vayamos a ver así en la ley o el reglamento, pero académicamente podemos agruparla en estas tres ideas. Una fase previa o interna de preparación del órgano ente contratante. Una fase externa donde lo que quiere el órgano ente contratante se vincula con los administrados. Ellos se hacen conocedores del procedimiento, y una fase contractual de administración del contrato. En la primera fase interna de preparación, pasemos lámina, vamos a encontrar la preparación producto del principio de planificación de la institución, y ahí hablaremos de, mire, la institución tiene que generar un plan operativo anual, un POA, y esa POA quiere conseguir unas metas. Metas de la planificación se pueden alcanzar es cuando, adquiriendo bienes, servicios, obra que sea necesario, se pueda cumplir con lo mismo. Por lo tanto, el matrimonio, planificación, va correlacionado con la programación. Esa que en el marco de la planificación también enviamos al Servicio Nacional de Contrataciones. Esos bienes, servicios, obras que estimamos vamos a contratar en el siguiente ejercicio fiscal para poder cumplir con las metas que están en el plan operativo anual, y para los cuales nos han dado recursos en el proyecto de presupuesto en la institución. Por lo tanto, el matrimonio planifico, presupuesto, ejecuto, se correlaciona en esta actividad. Planifico POA, presupuesto, tengo un presupuesto aprobado, proyecto de presupuesto que entregué, que después me lo aprobaron y que me lo devuelven para poder ejecutar. ¿Cómo? A través de lo que yo estimo los bienes, servicios, obras que voy a contratar para el cumplimiento de esto. Bien, una vez hecho este elemento de programación y de preparación, vendrá un conjunto de actividades de la unidad usuaria que realizan las actividades previas al procedimiento. Tú ya, órgano o ente contratante, sabes que viene el servicio de obra, estimas, vas a contratar. Pero luego empieza cada uno de los procedimientos de contratación. Tu unidad usuaria dentro del órgano ente contratante, que sabes qué necesitas y cuándo necesitas, le pides al contratante o la comisión, inician el procedimiento. Y no solo le pides, aquí van un conjunto de documentos relacionados en el artículo 7 del reglamento que yo, usuario, genero para que tú tengas esos insumos, unidad contratante. Esos documentos que se generan los va a entregar, según el artículo 7, por ejemplo, presupuesto base, especificaciones técnicas, ventajas técnicas y económicas de la contratación, modelo de contrato. Todo esto yo lo agrego como usuario con la solicitud que yo remito a la unidad contratante. Vean, esta información que yo le entrego a la unidad contratante lleva a que se determine cuál es el procedimiento a seguir. Habrá que estudiar dentro del órgano contratante esto es ¿qué? ¿Un concurso abierto, un concurso cerrado? Porque si eso es así, la unidad contratante le envía eso a la comisión para que sustancie el procedimiento. No, esto es una consulta de precios, esto es una contratación directa, esto es un contrato del artículo 5 que no va a modalidad de selección de contratista. La unidad contratante se queda con la solicitud de la unidad usuaria y ella es la que va a sustanciar el procedimiento que corresponda. Hecha esta contratación, sea que lo envíe a la unidad, a la comisión de contrataciones, sea que se lo quede la unidad contratante, vamos a ver que después viene la emanación de un acto administrativo que da inicio al procedimiento. Ese acto administrativo vamos a estudiar cuando es abierto, cuando es cerrado, cuando es consulta de precio, cuando es contratación directa, que va a ser clave
porque a partir de ese acto empieza a computarse el valor de la unidad tributaria, como dice la ley, hoy en día, como dice la ley constitucional contra la guerra económica, unidad de cálculo aritmético de umbrales máximo, para saber cuál es el valor del procedimiento y asimismo para computar los 5 años de archivo del expediente. Finalmente, hecho este acto de trámite, que lo vamos a ver más adelante, dependiendo de cada procedimiento, hay que elaborar un pliego. Si es un concurso abierto, un concurso cerrado, consulta de precios, un pliego de condiciones. Si es una contratación directa, no le dice pliego, le llama condiciones de la contratación. Pero nos recuerda la ley que cuando las elabore esas condiciones, apliquen en cuanto sea posible los elementos que regulan la elaboración de pliegos en el artículo 66. Entonces, como pueden ver en la lámina 20, nuestro procedimiento lo vamos a ver en 3 grandes etapas. Una fase previa o interna, actividades previas, una fase del procedimiento de selección de contratistas, que vamos a estudiar en cada caso, el abierto, el cerrado, la consulta de precios y la contratación directa, y una fase de administración del contrato. El día después de notificar al ganador, tráigame las garantías, firmemos el contrato, firmemos el acta de inicio de ejecución y toda la fase de ejecución del contrato. Partiendo de esas 3 grandes etapas, veamos en la lámina entonces cada uno de estos elementos clave de las actividades previas que les mencioné. En la lámina 21, ustedes verán en esa fase previa o interna la solicitud, requerimiento o requisición, con mayor detalle en la presentación del módulo 2 que ha sido entregada en el Classroom. En el paso número 2 vamos a hablar de cuáles son esos actos que autorizan el inicio del procedimiento, esos actos administrativos de trámite, pero que son muy importantes porque tienen una implicación clave sobre el tiempo archivo del expediente y el valor de la UCAO. Comenzamos en la lámina 22 con la solicitud, requerimiento o requisición, esa que elabora la unidad usuaria y que va acompañada con un conjunto de documentos. Vean, en la lámina 22 es clave, ¿por qué? Porque no generar las actividades previas, la ley dice que genera responsabilidad administrativa. No elaborar el presupuesto base, la ley dice que genera responsabilidad administrativa. Y si la ley y el reglamento dicen que la actividad previa es competencia de la unidad usuaria, ¿qué le está diciendo? Amigo usuario, si usted no hace la actividad, usted está sujeto a responsabilidad administrativa. El gran cambio con esta ley, este decreto de ley desde el 2008 hasta acá, con las anteriores, es que esto ya no es un problema de quien sustancia el procedimiento o quien lo decida. También es un problema de quien debe pedir, porque se puede responder por tanto hecho una omisión. Con respecto a estas actividades previas, vean qué se nos pide. Elaboración del presupuesto base. La unidad usuaria tiene que verificar que en la programación anual de compras, esa que enviamos al Servicio Nacional de Contrataciones, esté relacionado los bienes, servicios, obras que está pidiendo contratar. Verificar también y elaborar las especificaciones técnicas. No es solo decir cómpreme, es decirme las especificaciones técnicas. ¿Quiere 10 portátiles? Perfecto. ¿De qué tipo? ¿Qué pantallas? ¿Cuántas pulgadas? ¿Cuánto de memoria RAM? ¿Cuánto de memoria de capacidad? ¿Qué tipo de puertos? Quiero 10, quiero un almuerzo. Ajá, ¿qué tipo de almuerzo? Con sopa, con seco, proteicos, con entrega en un sitio, qué día, qué hora. Todo esto es especificaciones técnicas, saber pedir. Y normalmente es lo que no se hace bien. Modelo de contrato. Salvo que vayan a usar órdenes de compra o órdenes de servicio que se pueden usar como contratos, si no es el caso, ¿dónde está el modelo de contrato? Esto es del usuario. Que pueda pedir apoyo de la unidad de consultoría jurídica para la elaboración de modelos de contrato. Que pueda consultar con la administración el envío de la información, todo lo que quiera, pero la actividad la tiene que potenciar, la tiene que dinamizar la unidad usuaria. La ventaja económica y técnica de la contratación. Notificar a planificación si vamos a hacer una contratación plurianual, pluriejercicio fiscal, se va a adjudicar a varios ejercicios. Y evaluar la recurrencia de la contratación. Esto que está pidiendo usted hoy, usuario, lo va a volver a pedir a lo largo del año. Lo va a pedir tinta, toner, papel, alimento y bebida. Lo va a estar pidiendo a lo largo del año. Pues si esto es recurrente, de una vez dígame, usuario, ¿será que podemos hacer un contrato marco? Todo esto es parte de esa actividad previa. Con relación al contrato marco, amigos, recuerden módulo 2, se les da todo como el tip para su operativización. Pasemos el presupuesto base, que es una actividad previa que genera responsabilidad no elaborarlo, va a ser clave, porque el presupuesto base va a ser el precio estimado por el gabinete contratante, es lo que estima va a pagar por ese bien, servicio o obra. Lo va a trabajar la unidad usuaria o una unidad elaboradora de presupuestos base, si esa es la que crean, como ya hemos visto de puntos previos. Van a sumar el presupuesto
presupuesto la institución. En otras palabras, suma el precio más el IVA que paga la institución. Es público, ya no es secreto como antes. Hay que publicarlo en los pliegos de condiciones y en las condiciones de contratación. Hay que mencionarlo en el pliego. Determina la modalidad a seguir si atiende al monto, porque vamos a ver que el abierto, el cerrado y la consulta de precios se determina en algunos casos es por el monto estimado de la contratación. Pues yo agarro el presupuesto base, lo divido entre el valor de la UCAO que está al inicio del procedimiento y se me da un rango de unidades, pues yo sé si esto es abierto, si esto es consulta de precios. Permite ayudar a determinar cuándo el precio es justo y razonable. Por lo tanto, hay que tratar de elaborarlo bien, porque después uno cruza el presupuesto base contra las ofertas que recibe para determinar su razonabilidad o no. En cuadros de hiperinflación, créanme que esta es una de las áreas más complejas para trabajar. Pueden usarlo como criterio de rechazo de ofertas si lo ponen en el pliego. Normalmente no se estila, menos aún en una economía hiperinflacionaria. Lo elabora o valida una unidad de presupuesto base como estudiamos y permite, cuando yo le he puesto en el pliego, enviar el límite máximo, limitar el límite máximo, disculpen, de desviación. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, muy fácil. Yo puedo poner en los pliegos que precios tanto por encima del presupuesto base o tanto por debajo serán rechazados. Tanto por encima porque se considera que el precio es lesivo y tanto bajo porque uno considera que esos precios son irreales y que para lo que uno quiere a esos precios es materialmente imposible. Eso pudiera suceder si se regula así en el pliego como causal de rechazo. Pasemos esta lámina del presupuesto base, mi estimada amiga, amigo, para la lámina siguiente. Quiero que volvamos la mirada en el acto que inicia el procedimiento. Ojo con esto. Un acto administrativo es un acto de trámite. Vean, inicia con un acto, termina con un acto, obvio, procedimiento administrativo. Si ven la analogía con el procedimiento jurisdiccional, pues vean, usted puede demandar, pero necesitamos el auto de admisión del juez. Y terminará con la sentencia del juez. Bueno, como no, con este punto quiero, en estos últimos 4 minutos que ya me adelantó el profesor que nos queda, cerrar. Este acto es clave. A partir de él, de la fecha que tenga, sabremos el valor que tenga la unidad de cálculo aritmético. Recuerden, amigas y amigos, los que quieran hacerse acreedor de la nota discrecional del docente, la pregunta que se les ha hecho en sesiones previas es ¿cuál es el valor de la UCAO vigente el día de hoy? Y por favor remitan una relación de cómo la UCAO ha sufrido modificaciones desde que se implantó en el 2018 hasta la fecha. Remitiéndola al correo electrónico, se hacen acreedores a esa nota discrecional. Bueno, el valor de la unidad de cálculo aritmético será el que esté al inicio del procedimiento. Y el tiempo de archivo del expediente, los 5 años, deberán contarse a partir de la fecha de inicio. Por lo tanto, cuando inicia el procedimiento, lo fijo rápido por razones de tiempo. Cuando es concurso cerrado, el artículo 107 del reglamento dice que hay que elaborar un acta de inicio. La elabora la comisión, ahí les dice el contenido. Consulta de precios, ya no en el cerrado, el mismo artículo 107 dice que en consulta de precios debe elaborarse esta acta de inicio. Aquí la elabora ¿quién? La unidad contratante, que es la que sustancia la consulta de precios. Cuando es contratación directa, vean, así de dispersa está la norma. Cuando es contratación directa, el acto que da inicio al procedimiento es el acto motivado del máximo jerarca del 101. Porque sin ese acto motivado no se puede proceder por contratación directa. Vean la redacción del encabezado del 101 de la ley. Y cuando es concurso abierto, la ley no dice nada. El reglamento, lo único que nos dice en el artículo 32, numeral 2, es que habrá un acto que autorice el inicio, pero no dice cuál. Sería bueno que lo regularan. Si estuviera hablando con mis amigos de la industria petrolera, yo lo tengo claro. Ellos tienen regulados en norma interna, acta de inicio también para los concursos abiertos ya por la comisión. Pero en todo caso será un acto de trámite que habrá que elaborar y que tiene esas consecuencias prácticas. 5 años de archivo del expediente, contado a partir de ese acto, valor de la unidad de cálculo aritmético de la UCAO a partir de la fecha de ese acto. No dejar cortado, pasamos la siguiente lámina para la proyección y con eso cerramos la sesión Zoom. A la espera, de todas formas, mi estimada amiga y amigo, de que el profesor Freddy nos pueda ubicar unas nuevas sesiones. Elaboración de pliego y pliego de condiciones. Invito a la lectura de los artículos 65 y 66 de la Ley de Contrataciones Públicas. Siempre va a haber pliego. Y cuando no haya pliego, habrá condiciones de la contratación. Concurso abierto, hay pliego. Concurso cerrado, hay pliego. Consulta de precios, hay pliego. Si se trata de bienes y servicios y lo permite la naturaleza, pudiera no haber pliego, pero habrá condiciones de la contratación. Contratación directa, habrá condiciones de la contratación. Contratos excluidos de las modalidades de selección de contratistas, van a haber
que por analogía es necesario elaborar estas condiciones de la contratación. Pasemos lámina, mis estimadas amigas y amigos, creo que con eso sí cerramos la sesión porque ya deben estar pronto a cumplirse los minutos, solo para ver la proyección de lo que quedaría en la siguiente sesión. Pasemos lámina, los procedimientos. Excelente, porque una vez hecha esta actividad, en estos procedimientos, excelente, avancemos la lámina, se materializa en la lámina 27 lo que les estaba diciendo, segregación de funciones. En estos procedimientos, quien pide usuario no es el que sustancia. Quien sustancia, comisión de contratación y unidad, no es el que decide máximo jerarca. La segregación de funciones es un punto clave que ha trasladado, que ha trasvasado del control fiscal a la administración activa. Teniendo estos elementos en cuenta, comenzaríamos a ver en una siguiente sesión el procedimiento de concurso abierto. Quedando ustedes ya a la espera de la información que nos refiere el profesor Freddy, cerramos esta sesión. Bueno, estimado tutor Hugo, participantes, en efecto, vamos a tratar de coordinar otra reunión para continuar esta presentación sobre la explicación de, digamos, el sistema de contratación. Entonces, vamos a dar por concluido